Tanya, buenos días César y buenos días a todos, a toda la audiencia. Un saludo a la provincia de Manabí. Gracias por la gentil invitación. Leonardo, iniciando ya este diálogo, ¿cómo podemos entender esta nueva pugna de poderes que se está dando en el legislativo? La Asamblea generalmente en los últimos tiempos, en los últimos años, ha marcado esa tendencia. Básicamente, la Asamblea es la representación viva de la política, de la democracia y de los ciudadanos en ese espacio legislativo. Después de que hace ya varios años, cuando la Revolución Ciudadana tenía controlado el Ejecutivo, era una amplia mayoría en la que básicamente no existían estos temas porque era una extensión del Ejecutivo en ese tiempo, en ese momento, y esa gran mayoría hacía que todos los proyectos, digamos, se limiten a ser aprobados y no había ese debate. Después, cuando la Revolución Ciudadana pierde el poder, desde la presidencia en adelante se convirtió en una oposición fuerte, acérrima en la Asamblea, en la que tenía mayoría legislativa. Pero en esta última elección, este año, digamos, marca el fin de esa fuerza legislativa en el Pleno, y dejó de ser esa fuerza ya, y hoy la asume el movimiento oficialista ADN, algo que es notorio, no les ha gustado, es notorio, han perdido ese espacio de poder, un espacio más de poder que han perdido, y hechos como el de ayer reflejan esa desesperación por no tener ese espacio de poder, y que lo ha ocupado hoy el movimiento oficialista con otra dinámica política, con otro estilo de hacer política, parte justamente de esa renovación que vive hoy, esa transformación y esa transición política que está viviendo el país, en el que básicamente el Ecuador, dentro del Ejecutivo y el Legislativo, está liderado por millennials, que es otra visión de la política y otra dinámica. Y lo que sucedió ayer también es una forma, es como retroceder en el tiempo y ver cómo funcionaba esa asamblea. Esa oposición que buscaba con cualquier argumento apelar y no solo debatir, sino frenar procesos. Y eso es lo que era hace algunos años la asamblea. En eso se convirtió como una oposición que frenaba todo lo que llegaba del Ejecutivo. Hoy el escenario es distinto. El gobierno está liderado por el presidente Daniel Noboa y la asamblea está liderado por el presidente Nils Olsen del partido de gobierno. Así que es muy difícil y muy complejo el panorama para la Revolución Ciudadana, que prácticamente da patadas de ahogados. Y eso me sorprendió porque, por ejemplo, el día de ayer, a pesar de los intentos de la oposición por apelar la presidencia de Olsen, permitió que se cumpla todo el procedimiento hasta el final. O sea, eso demuestra un manejo equilibrado del poder legislativo. Es lo que debe ser el poder legislativo, y sea en las 8 sesiones que tiene la Asamblea, en estas 3 semanas de gestión que tiene la Asamblea, hemos visto en algunos de los temas que se han debatido, pues que se ha dado la palabra a legisladores incluso de la oposición. Es parte del debate, es parte del intercambio de ideas. Ya el estilo que he escuchado es otra cosa. Que no nos guste, que no les guste a otros cómo intervienen uno u otro asambleísta, ya eso es otro tema. Sin embargo, en lo de fondo, en estos espacios de debate, de pedir la palabra, de intercambiar ideas, está ahí, y el presidente Olsen lo ha proporcionado en su momento, e incluso ya algunos proyectos han sido aprobados, como este último en segundo debate el establecimiento de bases militares extranjeras, por ejemplo. Y el día de ayer dio el espacio para que incluso se expresen asambleístas, incluso el mismo proponente de esta apelación a la presidencia, Fernando Cedeño, asambleísta de Revolución Ciudadana, tuvo su espacio. Sin embargo, fue refutado
por Niels Olsen, asambleísta y presidente, en el que claramente en el artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y permite que se pueda rectificar la votación. Así que eso es parte también del intercambio de ideas, pero también es parte del proceso legislativo, del Parlamento, del proceso parlamentario. Y lo que tal vez los ecuatorianos o la gran mayoría espera es que no se vuelvan a suscitar hechos como ese, porque eso es un recuerdo de una asamblea que ya el ecuatoriano no quiere ver. Es un recuerdo de una asamblea que hace mucho estuvo en decadencia y que hoy tiene que mirar hacia adelante, caminar hacia adelante con un nuevo estilo de hacer política. Y es digno de felicitar cómo lo gestionó y cómo lo manejó ayer el presidente Niels Olsen en ese debate un poco acalorado. Ahora es importante también tomar en cuenta aquello que usted mencionaba con respecto a la apelación de su presidencia como el presidente de la Asamblea. Si esto es algo que podemos ver de manera más recurrente, eso generaría una inestabilidad más grande en la Asamblea y sobre todo que generaría más desconfianza dentro de la ciudadanía al ver que la Asamblea pasa más peleando en estos asuntos que discutiendo temas importantes como la aprobación de las leyes. Y es así, pero hay que comprender que hay un importante número de asambleístas de la oposición que están en el hemiciclo, que tienen una curul. Sin embargo, ya no son esa fuerza en la que estaban acostumbrados a frenar, insisto, a frenar procesos, a frenar a estos procedimientos parlamentarios, pero están ahí y es parte de la democracia también que tengan su espacio para intervenir y para opinar. Sin embargo, insisto, hechos como el de ayer son momentos, episodios que no pueden repetirse o deberíamos exigir a la Asamblea o a este número de asambleístas que cambien ese estilo porque es un estilo caduco, es un estilo que no conecta, es un estilo que quedó básicamente en el baúl de los recuerdos y que al parecer no han sintonizado con las nuevas demandas ciudadanas y justamente hoy el país requiere de procedimientos y de canalizaciones de proyectos de ley que sean debatidos, evidentemente. Justamente un ejemplo de este fue la ley de económica urgente para combatir las economías criminales o llamada ley de solidaridad nacional en la que ha tenido un proceso con votación, incluso de legisladores que, bueno, hoy no pertenecen ya a la Revolución Ciudadana, pero en su parte sí, y que han sido tomados en cuenta sus comentarios para que pueda ser mejorada este proyecto. Ha pasado ya desde todo su procedimiento natural y normal y está listo para un segundo debate que se estima será este 7 de junio. Así que esos son los ejemplos que hay que dar. Ese es el tratamiento de los proyectos de ley importantes en el país. Y no solo ese, sino los que vengan a futuro. Escuchaba a Tania ahora que hace unos minutos hablaba sobre el tema de la recuperación de los espacios públicos. Es interesante también que se trabaje en el corto tiempo en proyectos de ley justamente que inciten a los gobiernos locales, a la ciudadanía, al gobierno también, a toda una estructura de Estado, a recuperar los espacios públicos, a trabajar en políticas para niñez y adolescencia, para que podamos de la mano, no solamente con proyectos de ley urgentes dedicada a combatir la economía criminal, sino también en paralelo con proyectos que promuevan o incentiven una participación de los adolescentes, de los jóvenes en otros escenarios de esparcimiento, de recreación y que no sean víctimas de estas bandas que hacen tanto daño al país. Leonardo, mencionabas algo importante dentro de la conversación que mantuviste con César y es en que la postura del señor presidente de la Asamblea, él tiene una manera muy particular de marcar el ritmo desde la presidencia sin entrar en ningún tipo de discursos agresivos o confrontativos, pero sin embargo se lo criticó por hacerlos trabajar, o sea, ¿qué revela esto sobre la cultura política en el país y qué papel está representando actualmente el presidente de la Asamblea en poner el deber encima de la comodidad de los señores asambleístas? Y es parte de esa característica del liderazgo político. Y el liderazgo político justamente es también tomar decisiones
que otros no tomaban y que era urgente hacerlo. Hoy vemos a un presidente de la Asamblea con un estilo de hacer política distinto, que conecta también con los ciudadanos o con la gran mayoría de los ciudadanos, pero también que toma decisiones firmes. Y no hay que verlo desde el punto de vista del populismo o del show, porque no va por ahí. Es como que usted trabaje en una empresa o alguna institución, le van a exigir que cumpla un horario de trabajo, así tal cual como todo ciudadano que cumple un tiempo en su trabajo. Lo mismo sucede con el legislativo. Me parece interesante, importantísimo esa decisión de sancionar a quienes lleguen tarde o a quienes no acudan a las sesiones del Pleno. Hay que también comprender que los asambleístas tienen asambleístas alternos y si no pueden acudir a una sesión del Pleno convocada para debatir algún tema, pueden y tienen la potestad de enviar a su alterno. Sin embargo, no lo hacen y así ha sido gestionado, así ha sido manejada la Asamblea en los últimos años, en el que hemos visto muy pocos asambleístas en el hemiciclo debatiendo, muchos no llegan, otros llegan tarde, y hoy se ha tomado la decisión de sancionar a quienes no cumplan con las normas establecidas en un horario de trabajo. Interesante, a algunos no les ha gustado, pero también es parte de cambiar las dinámicas y de poner también el ejemplo como representantes de la ciudadanía desde el cumplimiento de sus obligaciones, para que así las nuevas generaciones puedan comprender que está cambiando la percepción de lo que es liderar una Asamblea Nacional. Ahora, con esta volatilidad política que tiene el Ecuador, quizás me voy muy al futuro, pero ¿cuál cree usted que serían esos tres escenarios posibles para la Asamblea Nacional en los próximos 6 meses? ¿Estabilidad, crisis o un tema de recomposición? Bueno, la Asamblea Nacional debe caminar en la construcción de leyes que modernicen al Estado, leyes que garanticen derechos y también que promuevan el desarrollo del país. Nosotros estábamos acostumbrados incluso a ver debates sobre temas irrelevantes en la Asamblea. Y hoy la Asamblea tiene el desafío, tiene el gran reto de cambiar esa percepción ciudadana, porque la política también es de percepciones, de acciones y percepciones. Y esa lectura que va a tener el ciudadano en el corto y mediano plazo será parte de lo que promueva y de lo que genere la Asamblea en estos poco más de 3 semanas que tiene el legislativo en funciones, ha demostrado que está dedicado a trabajar, que ha procesado ya algunas leyes, algunos proyectos urgentes también que la ciudadanía también requiere. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Insisto, va de la mano con un proyecto de ley económica urgente y también irá de la mano con proyectos de ley relacionados a la cultura, al deporte, para también generar una sostenibilidad en este trabajo titánico que hay que hacer de todos los ecuatorianos, en el que todos estamos partes y somos involucrados. Esto es importante también, Tania, porque los ciudadanos tenemos que dejar de pensar que solamente quienes nos gobiernan o quienes nos lideran van a resolver los problemas del país en su totalidad. Y esto es un asunto público de todos, en el que todos somos parte, en el que el ciudadano, el Estado, el gobierno, pero también los medios de comunicación, los periodistas, en el que podamos caminar juntos hacia justamente ese desarrollo. Porque trabar por el conflicto político, ideológico, no nos lleva a ningún lado. Y hoy el Ecuador requiere justamente esa unidad para cambiar esta realidad que estamos viviendo. Es un trabajo del tema de la inseguridad, es un trabajo de todos, todos tenemos que ser parte. El cambio dentro de las instituciones públicas es parte de todos los ciudadanos, los funcionarios, digamos, las máximas autoridades no pueden cambiarlo todo mientras tenemos mandos medios que obstaculizan procesos al momento de atender, por ejemplo, a un ciudadano. Es un proceso que va a llevar su tiempo también. Lo dijo incluso el presidente en su discurso el 24 de mayo, que son transiciones que llevarán también su tiempo, son cambios profundos para llegar a esa modernización del Estado y la Asamblea juega un rol fundamental y debe seguir con la misma intensidad de trabajo,
para que el ecuatoriano también pueda sentirse respaldado por una asamblea y que esa asamblea garantice un trabajo que camine hacia lo que los ciudadanos más quieren, la seguridad, el empleo, vivir en un ambiente de paz, donde no exista esa confrontación política que ha distanciado a muchos jóvenes justamente de la política, y hoy el gran desafío lo tiene la asamblea también. Abogado, un tema también importante, siempre hablamos de la bancada oficialista y la de oposición, pero la importancia que tienen bancadas importantes como o esas pequeñas minorías como lo son los de Independiente y sobre todo un caso particular que es el de Pachacuti, que a pesar de que sus líderes en muchas ocasiones se oponen, sus líderes externos se oponen, Pachacuti está jugando un rol fundamental dentro de la asamblea en estos momentos. Es correcto, Pachacuti juega un rol fundamental, es una organización también política tradicional que lidera a muchas comunidades. Sin embargo, hay que comprender también que los tiempos han cambiado y esa verticalidad con la que ha sido, digamos, manejada o liderada anteriormente está modificándose. Incluso vemos cómo gran votación que le dio la victoria al presidente Daniel Noboa estuvo en la Sierra Centro, en el que hemos visto donde emerge un líder político como Isa, que es un confrontador permanente del gobierno. Y también en la Asamblea hemos visto cómo hay legisladores que ya no solo agachan la cabeza a lo que digan sus máximos líderes, sino también responden a la sintonía de lo que la gente ha elegido. Y se denotó precisamente en la primera elección en la Asamblea Nacional, en la que no todos votaron en bloque, sino que algunos ya apoyaron a la propuesta de ADN en esa conformación del Consejo de Administración Legislativa y también dentro de las comisiones. Yo lo que considero es que los líderes de Pachacuti también tienen autonomía de pensamiento y también responden a lo que sus mandantes exigen hoy por hoy. Y vimos los resultados en la victoria que tuvo el presidente y que también se refleja en esa tendencia en la Asamblea Nacional. Incluso, repito, es parte de una renovación política. Estamos viviendo una transición en la que el Ecuador está liderado por un presidente que tiene 37 años, una vicepresidenta que tiene 39 años, 38 años y el presidente de la Asamblea 38, 37 años. Es decir, una nueva visión de la política, una nueva visión de la negociación política que es parte del engranaje y la estrategia política que hoy ya la vemos reflejada en estas primeras 8 sesiones en la Asamblea Nacional. Leonardo, ya para cerrar y sobre todo agradecerte por este valioso análisis y porque siempre estás presto para aceptar nuestras invitaciones, quisiera preguntarte, en medio de tantas tensiones, confrontaciones, reacomodos del poder, especialmente en la Asamblea, ¿qué debería tener siempre presente un legislador para no perder de vista ese rol que tienen frente al país, frente a todos los ecuatorianos? El trabajo del legislador es clave porque más allá de que, bueno, muchos confunden, pero más allá de que no realizan obra pública, ni deben prometer la obra pública, el legislador lo que debe hacer es dialogar permanentemente con sus ciudadanos. Ese trabajo que se denomina el trabajo de territorio, en el que tienen el espacio de 1 o 2 días a la semana, tienen que aprovecharlo para dialogar con gremios, con asociaciones, colectivos, activistas, porque se retroalimentan de esa información para construir proyectos de ley. Y eso es clave porque son proyectos que pueden tener resultados interesantes, no solo en el desarrollo de su localidad, sino del país. Y ese trabajo permanente, tanto del legislador como su equipo asesor, de escuchar permanentemente a los ciudadanos, es el alimento, es lo que nutre a ese asambleísta para ir al pleno a proponer normativas, a proponer permanentemente. Hay que cambiar ese chip de esa actitud de, entre comillas, fiscalizadora que se lo confundió como un agente de policía que está encima de quien está en el Ejecutivo.
sino también los ciudadanos esperan que se propongan leyes que caminen hacia o que se direccionen en ese desarrollo del país. Y ese es el rol que tiene el asambleísta hoy por hoy, más allá de cumplir el tiempo, de cumplir con sus obligaciones dentro de la asamblea, también el trabajo de territorio y conectar y escuchar permanentemente a sus ciudadanos es fundamental y transmitirlo y comunicarlo, porque la gente debe saber dónde está, qué hace o cómo lo está haciendo. Así que el trabajo del legislador es clave, es importantísimo, justamente porque la norma es la que permite la construcción de la política pública, pero para construir normativa, leyes, hay que investigar, hay que tener data, y eso es un trabajo que deben realizar los legisladores más allá de estar 5 minutos en una pantalla de dispositivo de teléfono o en la pantalla de un canal de televisión, sino el proceso que representa la construcción de un proyecto de ley. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por este espacio. Son las 7 de la mañana con 25 minutos y ahí escuchábamos a Leonardo Intriago, quien